Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Yapo. ¿Y qué hago? Hoy nos acompaña Gabriela Valle. Ella es psicóloga organizacional y fundadora de Like. Es un ecosistema de desarrollo de talento que trabaja con empresas, universidades y personas para mejorar la calidad de vida en el trabajo. Desde Like impulsan la empleabilidad, el reclutamiento, la formación en habilidades del futuro y la consultoría en talento y cultura con una mirada muy práctica sobre cómo está cambiando el mundo laboral. En este episodio vamos a hablar de la brecha entre lo que necesitan las empresas y lo que están buscando las personas, del propósito y la salud mental en el trabajo y también de cómo prepararnos para el futuro sin perder el foco en lo humano. Así que muchas gracias, Gabriela, por estar acompañándonos hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Hola Pablo, mucho gusto, feliz de estar aquí contigo y de tener esta linda conversación. Así que todo muy bien. Qué bueno. Gabriela, antes de partir, cuéntanos primero cómo fue que pasaste del mundo corporativo a construir un mundo más nómade digital, de viajar por el mundo. Ahí voy a hacer un paréntesis. Yo vi un día a Gabriela en un evento de ETM hace un par de años atrás y ella estaba con una mochila paseándose y yo lo encontré genial. Ahí la empecé a seguir. Bueno, esas cosas de la vida nos llevó a que amigos en común la conocían, me pasaron el contacto, así que por eso está acá, pero lo encuentro demasiado bacán, así que cuéntanos esa experiencia brevemente, cómo fue ese cambio. Sí, muy interesante la verdad. Mira, yo como psicóloga laboral y coach partí en el mundo muy tradicional y muy corporativo. Primero LATAM Airlines, ahí era reclutadora, recluté como a 900 personas en un año, locura total. Después Falabella, que seguía siendo muy corporativo también, y me empezó a pasar el mundo corporativo, que sentía dañada esta calidad de vida, y sobre todo cuando llegó la pandemia. Sentía incluso que uno trabajaba todo el día, yo a veces trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, o incluso hasta las 6, pero después me iba a carretear con los mismos del trabajo y mi vida se veía como consumida por el trabajo. Y ahí dije, no, esto no puede ser, o sea, no puede ser. Y aquí viene como una gran crisis, que son 365 días del año, Pablo, de las cuales 15 son vacaciones, son 7 días a la semana, de las cuales 5 son trabajando, y 16 horas despierto, de las cuales 8 son trabajando. O sea, yo dije, ¿quién inventó este sistema? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, eso fue como un deal breaker. Y ahí dije, me voy a recorrer el mundo como buena millennial nomás, y renuncié a Falabella en plena pandemia. Y la gente me decía, tú estás ahí, tará. O sea, ¿cómo renunciáis a Falabella? Que la gente estaba sin empleo en esa época, crisis económica, crisis de salud, y tú le renunciás a una empresa estable, con proyección, y llevándote bien con la gente. Y yo dije, sí, lo quería hacer. Lo hice, Pablo, y al mes de renunciar, me cerraron las fronteras por COVID. Y me quedé No. sin pan, un pedazo. Fue una locura. Y ahí fue como, ok, no puedo cumplir mi sueño ni uno ni dos. Y empezaron, por cosas de la vida y por las redes de contacto que tenía, a surgir emprendimientos. Y mi primer emprendimiento fue con River Plate de Argentina. Imagínate, llegó el equipo y ahí empezaron una cadena de situaciones a emprender. Y al quinto mes abren las fronteras por COVID. Y yo dije, uy, ¿qué hago? ¿Sigo emprendiendo? Tenía grandes clientes como River Plate. ¿O sigo con mi sueño de viajar por el mundo? Y un amigo me dice, pero es que es ser nómada digital. Y yo, ¿pero qué es ser nómada digital? Empiezo a ver que hay una comunidad de más de 35 millones de nómadas en el mundo. Y digo, uy, entonces no hay que elegir entre viajar y emprender. O sea, se puede hacer al mismo tiempo. Y ahí parte mi travesía, Pablo, de que ya llevo 4 años recorriendo el mundo, han sido 300 ciudades recorridas, 40 países, y me ha cambiado la vida porque en el camino construí Like. 40 países y 300 ciudades. Para salir un poquito del guión, el país más loco que ha estado. Yo creo que Japón fue una ¿Ya? locura. Me cambió la forma de ver la vida completa. O sea, su forma de ser, de trabajar y de relacionarse es distinta. Entonces, me encantó. Volvería ahí sin duda. Y la ciudad que te abrió la mente. La ciudad que me abrió la mente no es tanto una ciudad, ¿Ya? pero la costa amalfitana de Italia ¿Ya? me hizo soñar en grande. O sea, esto de ir o con un autito o con una moto recorriendo una costa, parando en ciudades,
viendo gente más relajada, más tranquila, sin tantas presiones del día a día, me hizo ver que habían otras formas de vivir, que no era en la vorágine de la urgencia constante. Bien, oye, interesante esto de poder recorrer, porque bueno, mientras más uno conoce el mundo, más se conoce uno mismo, ¿no? Yo creo yo, porque vas viendo distintas culturas, vas escuchando distintos idiomas. Un idioma es una forma nueva también de pensar, de razonar, de interactuar. ¿Cómo crees tú que se puede ir solucionando el problema de la gran desconexión que se habla hoy en día? Claro, yo creo que Like, de alguna manera, cuando uno ve la imagen de Like, Like es Ujú. un planeta que va pasando por un ciclo de vida Mm. laboral. Y Like trabaja al final con universidades en su empleabilidad, con empresas creando su área de recursos humanos y con personas particulares ayudándolas a definir cuál va a ser su rumbo, sea emprender o sea emplearse. Entonces, ese es como lo que yo le llamo los tres participantes del mundo laboral. Y lo que plantea Like es que hay una gran desconexión entre universidades, personas y empresas. ¿Cuál es esta desconexión? Yo te diría que, por ejemplo, si nos vamos a una persona, la persona hoy día, fíjate que antes habían pocas opciones, ¿no? Pocas universidades, la gente estaba Mm. 40 años en el mismo empleo, no era tanta las opciones que teníamos de hacer cosas. Entonces la persona hoy día, ¿qué pasa? Se encuentra con miles de opciones, pero no se autoconoce lo suficiente. Y los clientes que más me llegan es, Gabriela, no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé a dónde voy, no sé qué es para mí, no sé cuál es mi ruta, y como no me conozco, no sé qué camino laboral elegir. Entonces, en ese no me conozco, es muy probable que yo no elija bien dónde estudiar y yo no elija bien dónde trabajar. Luego, las personas de las universidades van viendo que el mundo laboral cambia constantemente, antes era mucho más estable, entonces es como yo ya le enseñé algo y al año siguiente ese algo quedó obsoleto, ¿no? O me preocupa la empleabilidad, pero sin embargo no pongo la empleabilidad en mi malla curricular. Entonces eso también es una desconexión entre universidades que van a lo práctico y el mundo que a veces, o sea, que van a lo teórico y el mundo que es muy práctico. Y luego nos vamos a las empresas que de alguna manera tampoco conocen cómo vienen los alumnos desde la universidad, qué estudiaron, qué les enseñaron, qué hacen, y tampoco conocen esta gran desconexión de a veces de las personas consigo mismas, y les exigen cosas que, que probablemente es más una idealización de la persona que quiero en mi empresa que la realidad. Entonces ahí está esa desconexión. Y pensando en esto, ¿cuál es la tensión más fuerte hoy? ¿El propósito, la flexibilidad, la inteligencia artificial, la salud mental? Mira, yo te diría que la pandemia Ujú. vino a develar hartas cosas. Por ejemplo, siempre existió la crisis de la salud mental, pero nunca se hablaba de la salud mental en el trabajo. Y desde la pandemia empezó a ser un tema que se empezó a abordar mucho y empezamos a ver que, claro, había personas que al estar en la casa era difícil trabajar. Entonces, la salud mental creo hoy día que sí es un temazo. Las personas piden salud mental, las empresas parece que es gastar dinero. ¿Cuál es la rentabilidad de la salud mental? Estamos tratando de entender esa correlación. Y por el otro lado, yo creo que verdaderamente otra tensión es la IA, porque la IA viene después de una crisis social en donde se devela la salud mental. Todos nos vamos remoto obligados, sin tener los elementos para saber trabajar remoto. Nos acostumbramos a lo remoto y ahora la gente quiere presencialidad, porque no el vínculo humano y todo, pero la gente ya se acostumbró a uno remoto o descubrió una vida en remoto, que era viajar, que era estar con la familia, que era hacer cosas, y eso tensiona. Y hoy día la IA lo que genera es que quien sabe IA, quien usa IA versus el que no, tiene una distancia brutal en lo que puede lograr o no, en su productividad, en sus resultados. Y muchos estudios hablan de que en el futuro va a ser una de las brechas más catastróficas a nivel social y económico el que use IA versus el que no.
Oye, ¿tenía algún caso o quizá una hipótesis de cómo podemos medir la rentabilidad con respecto a la salud mental en temas en el trabajo? Por ejemplo, si yo tengo un programa que abarca o tú has implementado quizás un programa de salud mental en el trabajo, ¿cómo eso lo podemos rentabilizar para que un gerente quizás de finanzas diga, ah, porque el gerente de recursos humanos probablemente lo impulse, pero que un gerente de finanzas o un gerente general diga, sabéis que sí, me hace sentido porque sé que si invertimos en esto, las personas realmente van a producir más. Bueno, algo muy bonito ha Ujú, sido estos grandes startups que ya ujú, se transformaron en Scale-Up y ya estamos a punto del unicornio, que es Book y ujú. Talana, que el año pasado lograron, por primera vez en muchos años en Chile, sacar estadísticas de felicidad organizacional. Y sí sacaron este estudio de que personas que están más satisfechas con su trabajo, que están más felices con su vida y que consideran tener más calidad de vida, son más productivas y tienen mejores resultados. O sea, eso sí se pudo hacer una correlación, efectivamente, pero no es una correlación que como de que una acción particular genere mayor rentabilidad. Es la sumatoria de una cultura que funciona bien, una buena encuesta de clima, por ejemplo, también las empresas que tienen un mejor lugar para trabajar o que sienten mayor felicidad organizacional les va mejor y esa correlación hoy día existe estadísticamente, por suerte, pero Y, hace poquito. y tú me podrías dar un caso real o anónimo, ¿ya? Donde la empresa, por ejemplo, no encontraba un talento y el problema era o el diseño o las expectativas. Sí. Oye, ese es un muy buen caso porque me ha pasado infinito. Fíjate que hay muchas empresas, obviamente no voy a contar Ujú, nada particular porque le ha pasado a tanta gente que ahora lo puedo decir. A veces hay dueños de empresa, no sé, logran una empresa de 30 personas, 90 personas, hasta 100 personas, y por cosas de escalabilidad necesitan dejar de ser los gerentes o gerentes generales y pasar a un cargo de directorio, pasar a un cargo como diferente que llevar el timón de su propia empresa y necesitan contratar a alguien que los reemplace a sí mismos, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Esta persona empieza a veirte como, no, mira, yo quiero que sea igual a mí. Y claro, uno dice que si fuera igual a ti, en conocimiento y en habilidades, tendría su propia empresa. Puede ser igual a ti. Después dice, no, pero quiero este requisito, este. Y digo, ya, ok, ¿estáis dispuesto a pagarlo? No, no estoy dispuesto a pagarlo. Ah, ya, entonces no. Y después dice, ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos encontrando esta persona que te reemplace? Y una hipótesis que sacamos con varios casos fue que a veces las personas no están preparadas para ser reemplazadas. O sea, emocionalmente me cuesta soltar el timón. Entonces le pongo trabas, muchos requisitos, nada me convence, porque claro, pues, soltar la empresa que fue tu guagua no es tan fácil. Entonces hay mucho de trabajo psicológico en ese proceso. Ese trabajo psicológico es confianza, es seguridad. ¿Qué ves tú ahí en este proceso? Es interesante porque al final es dejar que haya alguien completamente distinto a mí que tome decisiones de mi negocio. O sea, porque entonces, ¿qué quiero? Alguien que yo todavía mande y que haga exactamente lo que yo diga. Si eso es así, entonces no va a ser el gerente general de la empresa, Mm, porque un gerente general no quiere que sí, lo andan mandoneando, por algo es gerente sí. general, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con soltar el control, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con adaptarse, tiene que ver con lograr armar equipo también y dejar que decisiones diferentes a las que tú tomarías y se tomen y dejar que ocurra y no meterte al tiro, sino que dejar que la gente se equivoque, dejar que la gente pruebe. Y eso es un trabajo muy personal, que ahí nosotros somos muy asesores en ese trabajo también. Y con respecto a esto, ¿alguna rotación temprana, por ejemplo, tiempo de cobertura, desempeño, costo de reemplazo? ¿Cómo podemos asesorar también a un dueño de una empresa que está en esta transición? En la transición de soltar su negocio, ¿Sí? claro, al final yo creo que no hay peor inversión que una mala decisión de contratación. La verdad es que equivocarse es muy caro. Siempre dicen, oye, pero es que el headhunter es tan caro que vale, no sé, a veces el sueldo, sueldo y medio, dos, tres sueldos. Y dicen,
Oye, pero no sé, ¿cómo tan caro? Pero claro, ¿cuánto pierdes si la persona te dura 3 meses, 6 meses, 7 meses? O sea, al menos 3 veces el sueldo de la persona o más por el daño que puede causar a los equipos. O sea, yo he visto muchos casos de que por una mala contratación te renuncian 3 o 4 personas históricas que para ti eran importantes. También te puede pasar que genere una mala marca empleadora. O sea, a veces cuando los gerentes generales tienen una mala marca personal, la gente dice, oye, mira, increíble la empresa, pero yo no quiero trabajar ahí, donde esté él. Sí que hay un problema de reputación. Entonces, sí, es muy caro contratar mal. Esa es la verdad. Y en ese caso quiso de repente que la empresa también empeoró, por ejemplo, el problema. Algo que hiciera que empeorara, ¿cuál problema te refieres, Pablo? En no contratar a una persona adecuada o en no implementar un buen sistema. Por ejemplo, hablamos recién de la marca empleadora, del clima, una evaluación de desempeño. Antes hablamos de la salud mental, de estas decisiones que cuestan con respecto a que las personas encuentren también su propósito en el trabajo. Sí, pues, o sea, el verdadero costo de contratar mal es en todos los sentidos, es económico, es Ujú. reputacional y también creo que tiene que ver como con los resultados de la empresa. Al final, las empresas las hacen las personas y tener a los mejores te hace que te vaya bien. Entonces, creo que el gran rol de un líder es que tener al mejor equipo y capacitarlo, porque también hay gente que a mí me pasa mucho, que uno empieza a pedir en el mercado, no, es que yo quiero a alguien plug and play, eso es muy típico, plug and play. Sí. Y yo siempre digo, es que si una persona hace A en un empleo y tú lo decís, vente a mi empresa a hacer el mismo A, ¿cuál es el crecimiento de esa persona? Está haciendo exactamente lo mismo que hacía en la otra. Entonces, ¿te va a renunciar rápido o lo vaya a tener que mover rápido o vaya a tener que darle más lucas rápido? Entonces, dicen, no, es que yo no tengo tiempo para capacitarlo. Es que si no tienes tiempo para capacitarlo, que es la tarea del líder, hacer crecer a su equipo, vaya a tener una rotación altísima. Y eso es muy caro para ti. Entonces, es más barato capacitar que estar constantemente encontrando a nuevas personas. Mira, qué interesante esto de cuando la persona llega así desesperada y te dice, no, es que, claro, el plug and play me pasaba mucho también cuando trabajaba en la parte de reclutamiento y los líderes llegaban y me lo decían, y claro, ya uno lo ejecutaba, pero no le daba ese tipo de respuesta, era como, ya, bueno, buscaba, pero no era capaz de decirle a mi cliente interno, oye, sí. Pero claro, uno si le presta ese servicio, Claro. bonita la respuesta, me, me, me Sí. gustó. Y ahí, Eh, Pablo, fíjate que ¿Sí? algo que yo creo que es la diferencia entre solo ser quien te trae a la gente, quien te la Sí. capacita, y ser un asesor o ser verdaderamente tu partner, Ujú. es lograr decirle, te estás equivocando. Oye, no estáis mirando esto. Oye, ojo, que está idealizando a la persona que viene. Ojo, que hay algo de ti puesto en este error que comete. Y la gente, más que tomárselo a la defensiva, lo agradecen, porque los cargos de gerentes generales y de dueño y de gerentes son cargos muy solitarios, en donde nadie interno se atreve a decirte las cosas por miedo a que lo echen o a caer mal. Entonces, el externo no tiene mucho que perder, porque no es parte del juego del día a día. Y porque tiene otros clientes que finalmente esa persona no te Sí. paga el sueldo, básicamente. Entonces, es una posición, creo que hoy día, muy necesaria el externalizar parte de tu servicio para que de verdad te digan las cosas de manera objetiva, sin miedo. Bueno, bueno, por eso uno externaliza, hace auditorías, porque sabe que lo que dices tú, ¿sabes? Es mejor que te lo digan de afuera porque hay más personas que te lo van a decir, no pierden nada porque uno tiene más clientes. Claro. Pero, pero es necesario decirlo, es necesario llegar y enfrentar. Incluso hoy día leí un post, me va a saltar un poquito. Creo que ella es gerente de recursos humanos que entró a. No voy a dar el nombre, pero entró a una empresa importante de retail y ella estaba buscando a alguien para su gerencia y puso que le habían escrito 150 personas. Y ella, como gerente del área de recursos humanos, creo que ella es gerente de recursos humanos o una VP de recursos humanos, ella puso, bueno, me dediqué a responder a las 150 personas que no, súper breve, porque no tampoco tengo el tiempo para darles el feedback, pero creo que es importante responderles que no.
sea, que no pasaron esa etapa. Entonces, desde ahí también me pongo a pensar en esto, de nosotros en la empresa, independiente de que, claro, no estén pagando, tenemos que también saber decir que no a Mm. esto, a nuestros líderes internos. Le estamos haciendo al favor sobre todo a los líderes. Si tú quieres tener a esta persona, es importante capacitarlo, es importante hacerle un plan de desarrollo de carrera para que entienda que tiene un espacio de crecimiento. Y ahí quiero tomarme lo que dijiste tú antes de este viaje persona, universidad, empresa de tu modelo. Cuando dices que haces este puente, ¿dónde se rompe la cadena hoy en día? ¿O dónde crees dónde más se rompe? ¿Tu experiencia o dónde lo has visto? ¿Dónde más se rompe? Es buena Ujú, esa pregunta, porque se rompe en casi todos los aspectos, pero yo creo que tiene que ver con. Yo algo que mucho me he dado cuenta, hoy día, si nos vamos a las generaciones Centennial, rotan ujú. cada 1 año y medio. Los ¿Ya? Millennial, cada 2 años. Los X, cada 5 años. Y los Baby Boomer, cada 10 años. O sea, a medida que más voy creciendo, dura un poco más, pero el recién titulado no dura nada en su primer empleo. Y de hecho, espera cumplir el año con ansias para renunciar. Entonces, claro, o sea, y hoy día si tú te vas a estos indicadores, vayas a ver que hay ciertas personas que están marginadas del mundo laboral hoy, por ejemplo, o empezando a ser marginadas. Los más 50 en el año 2023, básicamente casi no se contrató más 50, o sea, es una locura. Las mujeres, hoy día salió la brecha de que estamos en 9,3 de desempleo y Sí. las mujeres brutal, es lo máximo. Y los menos 28, que es los que de alguna manera, menos 28 años, que son los recién, no titulados, pero los con menos experiencia, que sus tareas están siendo automatizadas. Entonces, ahí vemos cómo sí está roto el sentido de que la gente no está contenta donde está, no está contenta, no sabe qué estudiar, no sabe. Y yo te diría que para mí el eje más relevante tiene que ver con, para las personas, el autoconocimiento, porque ¿qué pasa? Yo en su minuto no sabía qué estudiar. Mi papá me dijo lo que tenía que hacer, vi que había, no vi la opción, no estudié y entré a lo que había, la primera carta oferta que me llegó, y yo voy y entro por entrar. Entonces, claro, a los 6 meses digo, ¿qué hago aquí? Ya me voy a cambiar. Pero de repente llevo 2, 3 meses sin encontrar empleo, estoy angustiado, ya. Lo que haya nomás, vamos a la siguiente. La gente anda con piloto automático y de repente llevan 7 años de experiencia, 8, ¿y qué he hecho con mi carrera? Nunca fui feliz, nunca realmente elegí, la vida me llevó, y eso obviamente también, ese autoconocimiento de la persona, también lo vive la empresa, en el sentido de que también atrae a un talento que no necesariamente va con su cultura, no necesariamente va con su propósito, no va con los equipos, no va con el momento, porque a veces priorizan el conocimiento por sobre las habilidades de la cultura. Y el conocimiento queda obsoleto en 2 segundos. Entonces, claro, creo que está en el autoconocimiento y en la conexión entre propósitos personales empresariales. Y desde ahí, ¿qué crees tú que deberían hacer las empresas para dejar de pedir cosas o qué deberían pedir mejor para que no estén 7 años, 8 años en este quizás en este loop o que una persona de repente por postular en una pega porque está 2 o 3 meses buscando y ya, esto es lo primero que encontré y entra por entrar. No sé si se entendió la pregunta. ¿Qué Sí. debería ser mejor en verdad la empresa para encontrar a ese talento? Es que al final, si tú te fijáis, están todos en Mm, tensión, porque la empresa tiene 15 días para mm, contratar a alguien, la persona tiene un ujú, mes para encontrar empleo antes ujú, de ujú, empezar a sufrir por el dinero, no tengo idea. ujú. Como todos estamos contra reloj, todos vamos a lo primero que encontramos o a lo más rápido o cedemos o no, y no armamos una estrategia como proactiva de empleabilidad, proactiva. Por ejemplo, algo muy interesante que hacen otros países es empezar a mapear el talento desde la universidad. Entonces hay mucha más conexión desde los primeros años, segundos hasta tercer años de carrera. Las empresas y universidades van a charlas juntos, van a encuentros, invitan a los estudiantes y el estudiante se empieza a enamorar de la empresa incluso 3 años antes de egresar. Incluso un año antes de egresar, tú ya le tenés la carta oferta para que cuando egrese la persona siempre supo y le tenés una especie de desarrollo de carrera armado, porque estamos en la era de la personalización. Y cuando digo armado, no es que
hay un estándar, sino que tú sepas leer a la persona, conocerla en sus habilidades, pasarlas por capacitaciones, por entrenamiento, por evaluaciones, e ir armando con ella esa ruta que puede tener dentro. Pero ¿qué pasa? La empresa de recursos humanos no siempre, o sea, recursos humanos para muchas empresas, no las grandes, por supuesto, es como remuneraciones, pues pagar sueldos, remuneraciones, y no es cuáles son los cargos críticos, cuáles son los sucesores, cuáles son planes de carrera personalizados, cómo puedo mover a mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás armando una empresa como una startup, la gente en general renuncia porque no ve espacio de crecimiento. Dice, bueno, después está el jefe, después está el gerente, listo, me voy. Entonces, claro, las rutas de carrera es el gran dolor de este siglo, Pablo. Así lo leo yo. Empezar a mover más por rutas de carrera a la gente. Y esas rutas de carrera, ¿cada cuánto cambian? Porque si lo pensamos, la inteligencia artificial cambia prácticamente todos los meses. Hace probablemente 5 años atrás, lo que uno estudia ya prácticamente queda obsoleto. Entonces, ¿cómo crees tú, desde tu experiencia, que sobre todo la gerencia de personas que desarrolla capacitaciones, que es lo que mencionaste tú antes, desde que se contactan con las universidades, cómo pueden desarrollar algo que, claro, se mantenga en el tiempo pensando en esto que va cambiando constantemente, que ya tienen mapeado este talento desde su segundo año en la universidad, pensando acá en Chile, Claro. en 3 años más va a estar en quinto, pero en ese sexto año que ya va a estar egresado, probablemente ya haya cambiado varias cosas, ya alguna inteligencia nueva haya entrado, vamos a tener quizá otro presidente, otro partido político nuevo, qué sé yo, hasta una estación nueva, invierno, otoño, verano y no sé qué otra cosa, porque ya no sabemos qué cosas nuevas nos podemos esperar. Es verdad, es verdad. Sí, y yo creo que ahí está qué es lo que uno evalúa realmente cuando evalúa. Uno evalúa un potencial, ¿verdad? Que el potencial nunca es certero, tiene la habilidad de en el futuro lograr tal cosa, sí o no, según sus habilidades. Ujú. Entonces, claro, si tú medías a la gente por su conocimiento en el segundo año, no tenés nada que medir, pues si no tiene el conocimiento. Pero si tú desde el principio evaluáis por potencial, por habilidades, pero eres parte del desarrollo de esas habilidades, porque no es como tienes que nacer con las habilidades y yo elijo, no, es yo tengo un plan de entrenamiento en donde genero que mi gente vaya desarrollando esas habilidades con el tiempo. Y yo soy como empresa quien genera mis talentos. Y yo creo que no es como que tengo que esperar que me llegue lo mejor, ¿verdad? Ujú. Es muy cómodo eso. Tengo que generar mis talentos y eso requiere un plan de capacitación muy bien pensado. Y ahí da lo mismo el cambio, porque si tú evalúas la capacidad, por ejemplo, una habilidad que a mí me ha servido mucho en la vida es ser una early adopter. ¿Qué Ujú. es eso? Es como la persona que ayer salió la nueva funcionalidad de cloud y yo hoy día la estoy implementando. En cambio, hoy día las empresas y las universidades también, tengo que decirlo, porque trabajo yo con 9 universidades y 60 empresas, así que tengo un poquito de Ujú. buen ojo ahí. Es como, yo no voy a ser el primero en probar esto nuevo que salió. Necesito que alguien lo pruebe primero y cuando se equivoque y no, de ese aprendizaje yo voy a partir y lo voy a hacer. Entonces, todos están esperando que alguien lo pruebe antes, Ujú. no se atreven a ser los primeros. Entonces, eso ralentiza todo. O sea, creo que nos falta tener una actitud más curiosa, más de ensayo y error, más de probar y equivocarnos. Y para eso no necesito conocimiento, necesito una actitud de manejo de incertidumbre, de adaptabilidad, etcétera, ¿no? Bien, y hablando de actitud, que me gustó esto último que dijiste, y relacionándolo con la inteligencia artificial en modo práctico, ¿en qué parte del trabajo la inteligencia artificial ayuda y en cuáles aumenta la ansiedad? ¿Y qué Sur. actitud tengo que tomar frente a Claro, esto? claro, claro. Oye, hoy día es loquísimo porque ya por suerte empiezan los estudios globales por ejemplo, PwC hizo su Sí. estudio también, bueno, y varias consultoras mundiales. Y en realidad, una de las estadísticas es que más del 60% de las personas, o sea, casi que, o sea, la otra vez sacamos una estadística de una empresa y era el 99%, pero en el mundo es más del 70%, 60% de la gente usa la IA.
¿Qué Ujú. pasa? Que la gente la usa más para su vida personal que en el trabajo. Ojo eso, es muy Ujú. interesante. O sea, lo usáis para el supermercado, de terapia, de todo, pero en la empresa me da miedo usarla. ¿Por qué? Por cosas que son reales, la confidencialidad de los datos. Entonces, cuando yo diría no hay que usar la IA, cuando yo manejo información relevante, estoy hablando de precios, de routes, de información que no puede estar y entregársela a la IA como si nada, o sea, ahí sí siento que tengo que tener cuidado, ¿verdad? Otra cosa es que la IA nació en Estados Unidos con un prototipo de razonamiento, porque es como un cerebro artificial humano. Entonces, la IA tiene, en promedio, se estudió 45 años, es hombre, es occidental y es más gringo. Ahora se está lanzando el ChatGPT latinoamericano, pero tiene sesgos que cuando tú le preguntáis cosas, piensa en una cierta cultura y una cierta edad. Entonces, uno tiene que tener el criterio de decir, oye, esto tiene un sesgo de género, por Sí. ejemplo, tiene un sesgo de algo. Y lo otro tiene que ver con las alucinaciones. La IA se equivoca, se equivoca. O ocupa razonamientos que no siempre te lo explicita. Entonces, ¿cuándo es riesgoso? Cuando no soy capaz de ver los sesgos, las alucinaciones y no cuido la confidencialidad. Cuando sí es increíble usar la IA, yo por ejemplo siento que cuando uno está en mente en blanco y no sabe cómo partir, la IA es un excelente quiebre de mente en blanco. Crear un video, crear una imagen, crear un texto de cero, pero sobre todo tiene que ver con automatizar lo que es repetitivo y tú ya sabes que A más B es C, entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo si un razonamiento así de concreto sabría que A más B es C y lo hace más rápido que yo? Y hoy día a la gente le está costando integrar la IA al proceso. La usa como circunstancialmente en algunas cosas, pero todavía no está integrada y todavía no se miden resultados en base a la IA. Y eso es algo que está pasando a nivel mundial, que es menos del 5% de la gente tiene resultados por integrar la IA. Nos falta eso. Bien, ¿y ahí qué recomendarías a nivel práctico? ¿Dónde se tiene que empezar a trabajar? Siempre lo voy a decir, creo que todo está en la capacitación. Uno tiene que primero ir trabajando como cuáles van a ser nuestras políticas internas de uso de la IA. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy día? Que también lo vimos en un estudio, yo doy hartos talleres de IA, y la gente, cuando tú les preguntas a las personas, oye, la IA te va a reemplazar, no sé, los que tienen altos cargos más altos dicen, no, no nos van a reemplazar, vamos a seguir y nos va a ir bien. Y los cargos más bajos sí nos van a reemplazar. Y empieza a aparecer esta como de, no hay tanta conversación entre líderes y colaboradores en torno a la IA, entonces hay un miedo. ¿Y qué está pasando? La gente usa la IA sin informar que usa la IA, sin una política de uso de IA, y al final no hay una forma de usar la IA elegida y consensuada y con los límites y los protocolos establecidos. Y también, por ejemplo, hoy día Cloud es una máquina y muy pocas empresas tienen a Cloud, pero hay mucha gente que igual usa Cloud, pese a que la empresa no lo deja, y es porque están estas tensiones. Entonces, ok, la gobernanza en la IA, el cuidado y la confidencialidad, y luego viene la capacitación de empezar a probar espacios seguros donde la gente pueda probar con la IA, equivocarse, supervisar y en conjunto decidir qué proyectos vamos a hacer todos juntos con la IA, donde nos sume valor en rentabilidad y en productividad, que son los mejores ejes para trabajar la IA. Clave eso, el tema de la capacitación y que sean, como dijiste tú, en etapas, finalmente una gobernanza que esté estructurado, porque es lo mismo como si te pasaran un libro y no supieras dónde agarrarlo, cómo leer, dónde... son capítulos finalmente, es lo mismo que una carrera, ir pasando por obstáculos. Exacto. Y tengo una pregunta para pasarnos a un tema que hablamos al principio. Si hoy un gerente también te dice, mi gente está sin propósito, ¿qué Mm. preguntas tú haces para diagnosticar sin caer en estos eslóganes? Sí, y yo creo que la primera pregunta que le haría es, ¿qué te hace pensar que están sin propósito? Como, ¿cuál es la consecuencia de que no hay un propósito? ¿La motivación? ¿Las ganas? ¿Los resultados? ¿Dónde te duele? Yo siento que es difícil generar cambios sin que haya un dolor potente. Entonces, identificaría ese dolor.
Ahora, después de eso, creo que lo principal es preguntarle, ¿y la empresa tiene propósito? O sea, porque no es que la gente está sin propósito, es la empresa no tiene un propósito. Entonces, lo primero es que la empresa defina su razón de ser, el por qué hace lo que hace, el qué quiere cambiar en el mundo y cuál es su aporte a la sociedad. Una vez que está definido eso, hay que ir bajándole a las personas cuál es ese propósito y conectándolo con su área y con su rol, porque uno dice, no, nuestro propósito es mejorar el mundo. Ya, pero yo que hago marketing, ¿cómo mejora el mundo? No sé, dime tú, no sé. O sea, puede ser muy relativo, ¿verdad? Entonces el propósito tiene que tener relación, tiene que ser lo suficientemente concreto, tener relación con tu área. Y otro eje que ya es el más difícil de todos es que tu propósito personal tenga algo que ver con el propósito de la empresa. Porque si mi propósito es uno y el mío es el contrario, siempre voy a tener un ruido en mi quehacer cotidiano. Y ese creo que es una de las grandes tensiones de la gran desconexión también que existe, como el, ¿estamos juntando propósitos o no? O cada uno vela por su propósito personal. Y acá, ¿por qué te hice esta pregunta? ¿Cómo relacionas tú el propósito con lo que hablamos al principio de la salud mental? Uy, muchísimo, muchísimo. Yo creo que, por ejemplo, nosotros cuando definimos que queríamos mejorar la calidad de vida en el trabajo, porque ese es el eslogan de Like, una vez estaba contratando un equipo, Pablo, y la chica me decía, no puedo creer que una empresa que mejore la calidad de vida en el trabajo sea rentable. No lo puedo creer. O sea, muéstrame los números, porque no lo entiendo. Y nosotros dijimos, bueno, que entretenía la pregunta. Y dijimos, ya, pues, para nosotros, ¿qué es calidad de vida en el trabajo? Porque existen 8.000 factores, pero ¿cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es que tiene que haber un triángulo de la calidad de vida, que es una persona que siente bienestar, que es productiva y que tiene un propósito, tiene calidad de vida laboral. Y una persona que tiene calidad de vida laboral está más predispuesta, con más compromiso, con más motivación de hacer bien su trabajo en día a día. Creo que una persona que constantemente está preocupada, está ansiosa, está molesta, no da su mayor rendimiento. Entonces, claro, la salud mental para mí afecta muchísimo a tu productividad. Y llévalo al mundo del deporte, como una persona desconcentrada, con malestar, ¿cómo va a rendir? Pues, si la mente y el cuerpo funcionan parecido, tú tenés que darle las condiciones para que funcione bien. Si no, no funciona bien. Perfecto. Y para ir cerrando, la verdad que fue una terapia para mí, en una asesoría esto contigo. Yo venía a hacer preguntas y eso que hacemos cosas parecidas, pero a mí me encanta hacer procesos de hunting y de desempeño, pero no, fue increíble, ¿no? La verdad, Gabriela, estoy alucinado contigo. Eh, Muchas ¿Qué, gracias. qué acciones aplicables se pueden hacer para una empresa, para personas, para la academia? ¿Cómo lo podrías resumir? Me encanta, a ver, cómo, yo creo que resumirlo es muy difícil, pero yo insisto en el triángulo de la calidad de vida. Preocúpense de la productividad, el propósito y el bienestar. Y para la productividad, capacitemos, metamos la IA, definamos los roles, midamos a la gente con metas, no solamente con tiempo de permanencia en el trabajo, con menos control, con más resultados. Para el bienestar, personalicemos la experiencia de las personas. ¿Qué le gusta? ¿Qué le motiva? ¿Qué hace bien? ¿Dónde quiere moverse? ¿Qué sueña futuro? Y para el propósito, ¿cuál es nuestro propósito de empresa? ¿Cuál es el propósito de nuestra gente? Y cómo podemos poner propósitos en lugares correctos. Y yo creo que con eso, efectivamente, te puede ir mucho mejor. Buenísima. Muchas gracias, Gabriela, por habernos acompañado en el día de hoy. Quiero cerrar con respecto a esto último que dijiste con el triángulo de la vida laboral, con respecto a la productividad, el bienestar
y el propósito, las empresas deben invertir en la capacitación y personalizar la experiencia para gestionar la desconexión e integrar la inteligencia artificial de forma efectiva, generar espacios de capacitación en el mundo laboral que realmente se conecten con las personas y con el propósito. Así que, Gabriela, como te dije antes, fue un espacio de inspiración. Gracias. Ojalá que realmente las universidades se sigan conectando contigo, que las empresas realmente lleguen a ti para que tengan este triángulo, que las universidades y las personas puedan llegar a tener este propósito y realmente sepan dónde puedan aportar su granito de arena. Si te gustó este capítulo, por favor síguenos en Spotify, en YouTube. Puedes conectarte con Gabriela también por su página web, like.cl. Ahí también puedes ver también las vacantes que ella está buscando. La puedes seguir también en sus redes sociales. Y también puedes seguirnos a nosotros en gozal.cl y en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.